Pero todo eso te grabas un poquito, ¿eh? Un poquito. Bueno. Tengo un par de preguntas. La primera sería que yo creo que cualquier turista se interesaría por esta pregunta, que es por qué la catedral metropolitana, porque no tiene otro nombre. Porque siempre le dicen como la catedral. Si hablamos de historia, es la cuarta catedral que fue construida aquí en Guatemala. The Metropolitan Cathedral of Guatemala was built over a long period of almost 100 years, starting on the year 1782 and ending finally on the year 1871. Although, in practical terms, most of the construction was finished by the year 1815, where it was opened for the first time to the public. Later, it was decided to replace the columns, and the reconstruction took over, again, till the year 1871. The cathedral has many examples of art in the inside. It counts with 14 paintings of the famous 17th century Mexican artist Pedro Ramirez. In addition, the interior is very well decorated with a spectacular design proper of the colonial times. No importa. Cierto, como estábamos, que gente, como gente importante que venía acá, como algún arzobispo, algún papa. Sí, la sesión de el papa que nos ha visitado aquí a Guatemala es Juan Pablo II, que él visitó la catedral. Y estuvo acá preparado casi que Estuvo acá. por lo más importante. La siguiente es que, ¿cuáles son como las celebraciones más importantes que se dan acá en la catedral? Por ejemplo, en Semana Santa, que se hace, o en Navidad. Pues quizás las celebraciones más importantes sería las ordenaciones que se dan de sacerdotes, de diáconos. Ordenaciones es cuando se convierten en Así es. This monument is part of the artistic movement of neoclassicism seen during the 18th century, especially on churches and religious constructions. Basically, the style consists on the combination of Roman art purity and the essence of the old Greek style. Because this genre comes as a reaction against the Rococo style, we rather see a simple and pure design instead of over-decorated details. There is this common intuitive question about why does the cathedral does not have any saints in its facade? Well, we have to consider that the cathedral is a very, very old building in Guatemala. It has over 200 years of existence, which is more than Guatemala has had its name and independence. So, the cathedral does not have any saints in its facade due to the earthquakes of 1917 and 1918, which obviously caused structural damage, and the collapse of saints that were placed on the facade once. Sería quizás
Las ordenaciones, ¿verdad?, que se dan de sacerdotes, de diáconos. Ordenaciones es cuando se convierten en sacerdotes. Así es. Las celebraciones ahí de la Semana Santa pues sería el tríodo pascual, ¿verdad?, que inicia desde el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. y la catedral se decora o en qué modo se vive esta celebración. Pues son los oficios nada más. Procesiones no salen de eso. There is two notable important people when we consider the history of the Cathedral Metropolitana. The first one is the priest Fray Ramón Casaus y Torres, and the second one is the artist Julio Urruela. The priest Fray Ramón Casaus y Torres, it's known because he is the first priest in history to ever celebrate Mass in Cathedral Metropolitana. As you may know, Mass is the Catholic act held during chapel, so the first time that this experience was held under this church, it's a pretty big deal for the religious world. The second person we mentioned was Julio Urruela. Julio Urruela is credited for the sculpture of the beautiful Cristo Negro, which is in the center of the Cathedral Metropolitana. Traslado de la ciudad, esto se concreta para 1775. Se distribuyen los solares ya en el nuevo Valle de la Ermita, que es donde estamos ahora actualmente, y se le da el espacio para la construcción de la Catedral Metropolitana. El título, por cierto, que se le había dado muy pocos años atrás, ese título lo dio el Papa Benedicto XIV en 1743. Y cuando se hace el traslado para la ciudad, pues se le encargan los planos a Marcos Ibáñez, en un terreno, obviamente donde no había nada previo, y se le concede la parte oriente de la plaza central. También se le da un espacio adicional a la cuadra oriente de ese mismo espacio ya destinado para la catedral, donde iba a funcionar por catedral provisional, pero donde se sabe que funcionó más bien como una especie de bodega, un lugar donde se guardaron muchas de las cosas que se trajeron de Santiago, es decir, de lo que hoy es la antigua Guatemala, mientras se construía la catedral. Aquí es importante mencionar que cuando se trasladó la ciudad después del terremoto de 1773 en el Valle de Panchoy, la ciudad de Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros no había cambiado nombre en los 3 asentamientos anteriores. El rey Carlos III decide cambiarle el nombre a la ciudad al trasladarse al Valle de la Ermita o Valle de la Ermita, pero el traslado de la catedral no cambia su nombre. Y es por ello que la Catedral Metropolitana de Guatemala se sigue llamando Catedral de Santiago de Guatemala y la arquidiócesis sigue siendo Santiago de Guatemala. Sabemos que el primer asentamiento de la ciudad de Guatemala estuvo a los alrededores del barrio de la Parroquia, y muy probablemente por ese sector se instaló una catedral provisional. Mientras tanto se construía la nueva Catedral Metropolitana en el solar destinado frente a la plaza central. En este catedral provisional, pues también ahí funcionó durante un buen tiempo hasta que se concluyó el Beaterio de Santa Rosa. Este Beaterio se concluyó en el año 1787, un poco por la ayuda misma del arzobispo, que dio fondos económicos para poder terminar de forma más rápida este Beaterio y así convertirlo en la catedral provisional. La construcción de la catedral fue iniciada solemnemente el 25 de julio de 1782, el día del apóstol Santiago, a quien fue dedicada la construcción, y para el 15 de marzo de 1815
se inaugura solemnemente la catedral. Se bendicen 4 esculturas de evangelistas, de la cual se poseen referencias a base de fotografías en el atrio de la Catedral Metropolitana, así como 2 esculturas gigantes de doctoras de la iglesia que se encontraban en la cornisa de la fachada. No tenía las columnas ni la reja forjada que posee en la actualidad. Estas son posteriores al terremoto de 1976 y se hicieron por motivo de seguridad del cerramiento, copiando las columnas originales que sí existían del lado de la 8ª calle en el ingreso del atrio del Sagrario. Llama mucho la atención también la antigua cúpula, que era una cúpula con un tambor muy pequeño y bastante rebajada. Esta se destruye en el terremoto de 1917 y 1918. También a nivel del imaginario popular y de tradiciones populares era vigente un refrán que decían las abuelas de antes cuando algo iba a ser imposible. Mencionaban el siguiente refrán: esto va a ocurrir cuando San Juan baje el dedo. Y este refrán surge precisamente porque el evangelista San Juan tenía el dedo índice señalando hacia el cielo. Entonces, como el dedo era de piedra, pues el refrán se refería a que definitivamente San Juan nunca iba a bajar el dedo y por eso nunca iba a ocurrir el suceso a que mencionaría el refrán. For those of you who don't know what a sacristan is, so as we didn't, a sacristan is a server of the church who carries a variety of actions, like support during the mass and maintenance of the building. So after talking to the person in charge, we head towards our future interview. Sadly, he wouldn't tell us his name for confidentiality reasons, enthusiastically accept to answer the questions we had brought to him. As long as we didn't mind him opening and closing the door once in a while. We are grateful we got to tell him. We consider he contributed a lot in our investigation, sharing his wisdom and experience with us. After he shared with us his knowledge, we start to take pictures and prepare the multimedia elements for the documentary. We thought this part of the trip was going to be very quick, since we underestimate the size of the cathedral. Incredibly, we spent a lot of time taking many pictures like if we were tourists from another country. We photographed some of the paintings, the Christ in the middle, and several other elements. We even got to take a video of a small service in one of the wings of the complex, as well as we listened to the priest's sermon about the Mother's Day. To summarize, this was a wonderful experience for all of us. As the students we are, we typically fall for the assumption that the trip is just going to be another boring investigation. Nevertheless, once we actually live the experience, it is undeniable that visiting this historical, cultural, and religious place has left us with a charm feeling, characteristic of people proud of the wonders of this country. Finally, we encourage the readers to visit the cathedral, a unique construction that makes our city a more beautiful one. In my experience as a tourist, I really like the history that hides the walls of the cathedral and all the images that are inside it. Not only in the walls and image we find history, but also in the stained glass, and more important, in people who have lived, worked, and also in those who for some other reason have stepped on this place. Now, if you are a faithful believer in the Catholic religion, you will know
the importance of a place like a cathedral. And the wonderful thing about this church, it is not only inside, it is also see in the joy that lives in the surrounding. In conclusion, it is a place that is worth knowing, regardless of whether or not you are a religious believer. You can enjoy the art that can be appreciated inside, and of course, if you are Catholic, then you can go to live with the Spirit of God.